Muchas gracias, Marjorie. Empinado y difícil, así parece que será el camino económico para la nueva administración que toma posesión el próximo 2 de enero. ¿Qué debe hacer Alejandro García Padilla para sacar al país a flote, al menos en términos económicos? El economista Gustavo Vélez nos contesta. Muy buenos días. Saludos. Ayer en ese comité de transición, esa conferencia de prensa, los representantes del gobernador electo, el lenguaje corporal hablaba más que 1000 palabras. No se atrevían a decir si podían derogar lo que era la reforma contributiva, pero sí daban a entender que la situación estaba demasiado complicada. Vamos en Arroyo Habichuela a explicar esto. 300 y pico de millones hablan que es del déficit. Sin embargo, los representantes de Alejandro García Padilla dicen que no, que es de 1.100 millones de dólares. Bueno, la aparente discrepancia está fundamentada esencialmente en lo que la estrategia que utilizó el gobierno saliente de refinanciar mucha de la deuda vieja y como se dice en el lenguaje financiero, se fueron largos. No es otra cosa de que posponer muchos de los pagos de los bonos, particularmente de los general obligations, las obligaciones generales del Fondo General, y lo que obviamente han tratado es de verdad quitarle presión al Fondo General en el corto plazo, refinanciándolo. Es como si tú coges tus deudas, que no las puedes pagar todas como están estructuradas, entonces refinancias todo con un pago menor, pero bien a largo plazo. Y esto es como un déjà vu, porque otra vez van a comenzar de nuevo y el primer trimestre y hay un problema de flujo de caja. O sea, refinanciar la deuda pública es una opción. Los populares criticaron a los PNP por haberlo hecho. ¿Qué medidas entonces se pueden tomar? Yo creo que primero es que hay que buscar la forma de, sin poner más contribuciones, buscar nuevos ingresos. Yo creo que el país necesita bajar los gastos por un lado. El gobierno sigue siendo demasiado grande a mi juicio. Aquí se pasó el IBU de Aníbal del pasado gobierno y de 7%. Después Fortuño vino, pasó la ley 7, redujo gastos, aumentó contribuciones. Y ahora saliendo su gobierno nos damos cuenta que todavía hay un déficit de 1.1 billón de dólares. Aquí la ecuación no cuadra, Sujei. Y aquí obviamente hay que, número uno, controlar el gasto público y número dos, reactivar la economía. Si tú no reactivas la economía, el gobierno no tiene una base contributiva amplia y lo que estamos es, como tú dices, en un círculo vicioso, donde yo estoy viendo todas estas noticias, es como si estuviéramos en el 2009. Es lo mismo. ¿Sabes? Es un déjà vu, es un... Entonces, los ingresos tampoco cuadran. Los recaudos del IBU, ahora se habla incluso de crear una secretaría auxiliar para fiscalizar la captación del IBU, porque no está dando los números que se habían previsto. Bueno, el IBU obviamente es el mecanismo contributivo que es más efectivo, que tiene la mayor amplitud de cobertura a nivel de la base contributiva. Y ese IBU, que cuando empezó en función, captaba el 62%, eso llegó a 52%. O sea, el país estaba perdiendo 800 millones de dólares. El estudio de la evasión del IBU lo hice yo para implementar el IBU-LOTO, y aparentemente el gobierno alega que ha aumentado la captación, y yo creo que ha habido un aumento en captación, pero todavía tiene 400, 500 millones que no está recuperando por la evasión del IBU. La ley de la reforma contributiva, tal y como está diseñada, no cumple con 3 criterios básicos que se tiene que dar para seguir esa etapa final. Sin embargo, nadie se atreve a decir si se deroga, si no se deroga, porque obviamente esos son chavitos, alivios contributivos al bolsillo del contribuyente, y eso caería mal. ¿Cómo entonces se maneja eso y qué recomendarías tú si fueras asesor del gobernador electo ahora mismo? Bueno, yo lo que recomendaría es que la reforma contributiva se rediseñe y se enfoque en lo que hemos llamado los economistas fomentar conductas productivas. ¿Cómo qué? Dame un ejemplo. Bueno, un crédito por tú contratar empleados. El gobernador electo ha prometido 50.000 empleos. Pues mira, tú puedes crear un mecanismo con ese dinero, porque tú tienes un impuesto a las corporaciones foráneas que sigue llegando. Tú puedes usar parte de ese dinero, en vez de darle alivio a la gente para que compre plasmas y televisores hechos en China, puedes usar ese dinero para que las empresas contraten empleados, para que las empresas inviertan en maquinaria, en expansión. O sea, que no coincides con lo que fue la proyección de este gobierno, que $1 en el bolsillo del consumidor representa, ¿lo ves ahora desde otro punto de vista? No, yo lo que digo es que, y lo dije en aquel momento y estoy para récord en las vistas públicas, de que había que buscar una forma de tú hacer justicia social, que es parte de uno de los objetivos de una reforma contributiva, pero simultáneamente fomentar conductas productivas. Puerto Rico necesita de forma inmediata fomentar producción, no consumo. Y la reforma, como se estructuró en esta primera etapa, estaba muy enfocada en estimular consumo. Y consumo en un país que importa el 90% de lo que consume, ese dinero termina en China, o termina en Asia, o termina en los países donde nosotros compramos los bienes. Ahora esa reforma, la segunda fase, a mi juicio, con mucho respeto, debería orientarse a fomentar conductas productivas, que las empresas, como te dije, que las empresas contraten gente, le den crédito, que las empresas inviertan, le den crédito. Me tengo que ir 30 segunditos. Algo que quizás no te
pregunté, no te planteé y que te preocupa y que hubiese gustado tocar? Bueno, número uno, y creo que lo más importante es que el enfoque no puede seguir siendo la parte fiscal. O sea, el gobierno actual trató de arreglar la parte fiscal, pero no fue lo suficientemente efectivo atendiendo la parte de crecimiento económico. Si la economía no crece, Sujei, esto es un círculo vicioso, porque la economía sigue para abajo, tienes menos gente trabajando, tienes menos empresas haciendo dinero y los recaudos siguen para abajo. El gobierno debería fomentar producción, y si tú fomentas producción, expande la base contributiva y vas cuadrando entonces la chequera gubernamental. Pero si seguimos enfocados únicamente en la ecuación fiscal, sin fomentar la producción, pues obviamente vas a seguir enredado y vamos a seguir buscando a quién tributar, a quién poner a tributar, cuando aquí, a mi juicio, queda muy poca gente a que les podemos tributar. Ojo, porque hay muchas promesas de campaña. Bueno, yo creo que los 50.000 empleos que prometió el gobierno electo se pueden lograr si se enfocaran en unos sectores productivos estratégicos. Así que yo creo que dentro de esta crisis yo enfocaría en mirar al futuro, aglutinar como está haciendo él muy bien, reclutando gente de diversas ideologías y unirnos como país. Yo creo que no podemos seguir cada 4 años transitando un gobierno a otro, echándole culpas al anterior. Hay que mirar para el futuro. Gracias, Gustavo, por haber estado con nosotros. Siempre. Continuamos contigo, Elwood.